Rápidamente vamos a estar buscando el libro de Nehemías. Quiero compartir con ustedes en esta tarde una palabra que Dios puso en mi corazón para esta iglesia. Mi alma adora al Señor, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya. Tú que eres Dios grande, Dios poderoso. Bendecimos a los pastores en el nombre de Jesús. Si nos están escuchando, a todo aquel que nos está escuchando en esta tarde, Dios les bendiga, Dios le guarde a través de las redes sociales. Estamos aquí leyendo palabra de Dios para sus vidas. Mi alma adora al Señor. Nehemías capítulo 1. Aleluya. Versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Nehemías capítulo 1. ¿Todo lo tienen? Gloria al Señor. El que no lo tiene diga aleluya. Para yo esperar por ustedes, mi alma adora al Señor. Tú eres grande, Señor, y poderoso eres. Aleluya. Gloria a Dios. Les mandamos saludos de parte de nuestros pastores. Nos congregamos en Lakewood, New Jersey, y estamos acá con el permiso de ellos para compartir con ustedes. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 1. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia de Dios dice: Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran ofrenda, en gran mal y ofrenda, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusisteis en obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta los extremos de los cielos, y ahí os recogeré y os traeré a un lugar escogido para que hacéis habitar ahí en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hables a nuestras vidas en esta tarde. Que yo sea un instrumento para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Habla a cada hermano en esta mañana, en esta tarde, administranos, oh Dios. Espíritu Santo, estás aquí desde que llegamos. Estás aquí a través de los cánticos, a través de las partes especiales que has dejado sentir, Señor. Imparte esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que es más cortante de toda espada de dos filos, Señor. Háblanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recibe toda gloria y recibe toda honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, pueden tomar asiento.
mientras oraba hace estas varias semanas antes de estar aquí con ustedes, Dios comenzaba a tratar con mi vida y respecto a esta historia de Nehemías. Y yo decía, Señor, necesito traer algo al pueblo allá en Brooklyn, Señor. Aleluya. Y mientras estaba en casa orando y meditando, sentía eso de Nehemías en mi corazón. Luego el domingo pasado entramos por ahí y sentía aún más fuerte traer este mensaje en esta tarde de Nehemías. Y hablaba con el pastor y le comentaba al pastor y decía, pastor, quisiera traer un mensaje ya que vamos a estar aquí dos domingos corridos predicando. Quiero traer un mensaje, la mitad este domingo y la otra mitad el próximo, para así entonces abarcar toda la historia de Nehemías. No sé si muchos conocen a Nehemías. Nehemías Dios lo trajo en un tiempo para una generación y por un problema que había. Amén. Nehemías, cuyo nombre significa Jehová conforta, era el copero del rey. Y escuchen, un copero era un hombre que tenía una posición de confianza como consejero del rey y era responsable de impedir que el rey fuera envenenado. Ese era el trabajo de este hombre, de Nehemías. Y el trabajo que Nehemías hacía, lo hacía con excelencia. Él era la mano derecha, diría yo, para el rey. El rey tenía confianza en él. Me imagino que Nehemías, antes de que el rey tocara cualquier cosa, ya Nehemías, por favor, rey, déjeme probarlo. Que si ha de morir alguien, sea yo y no usted, mi rey. Ese es el amor que Nehemías le tenía a este rey. Qué bonito. Qué bonito cuando tú trabajas y lo das todo. Y Dios vio esto en el corazón de Nehemías. Nehemías vivía en el palacio del rey, pero su corazón siempre estaba con el dolor y el llanto que había estado pasando el pueblo de Israel. Si hemos entendido lo que hemos leído, el pueblo de Israel se había encontrado en cautividad por mucho tiempo. Ahora salieron de la cautividad y estaban en Jerusalén. Pero lamentablemente cuando el pueblo de Israel llegó a Jerusalén, todo estaba destruido. El templo, el muro, lamentablemente todo lo que había a su alrededor había sido destruido. Y una de las cosas que tenemos que entender, el enemigo destruyó todo aquello no porque Dios le dijo al pueblo de Israel, los voy a castigar, por eso permitió Dios que destruyera todo. No, fue por la rebelión que el pueblo de Israel tuvo contra Dios. Nuestras acciones van a producir en nosotros un efecto positivo o un efecto negativo. Amén, iglesia. ¿Estamos aquí? El pueblo de Israel, lamentablemente, por causa de sus acciones, tuvo problemas efectivos o negativos a la hora de aquel entonces. Lamentablemente, Jerusalén había sido destruida. Tanto el templo como los muros, todo había sido consumido. Pero en medio de ese tiempo, Dios levantó a alguien. Dios levantó a un hombre llamado Nehemías. Mi alma adora al Señor. Hay tiempos en que vivimos. Lo que estamos aquí viviendo, esto es un tiempo. Estamos viviendo en esta generación, en este tiempo. Hubieron hombres en el pueblo de Israel que también vivieron en sus tiempos y en sus generaciones, hicieron la diferencia en aquel entonces. Amén. Dios. El pueblo de Israel Dios necesitaba un hombre que luchara con él. Y levantó ¿quién? Dios. ¿Saben? Hubo un hombre que luchó con Dios por una bendición. Y Dios levantó un hombre llamado Jacob. Le dije, para este tiempo te necesito, Jacob. Necesito levantar un hombre que luche conmigo a favor de una nación. Y Dios levantó a Jacob. Era necesario que Jacob viviera en aquel entonces. Era necesario que Jacob viviera en aquella generación, para que entonces este hombre se levantara, luchara con Dios a favor de un pueblo. Mi alma adora al Señor. Jacob le dijo a Dios, no te voy a soltar si tú no me bendices. Y duró toda una noche luchando con Dios, hasta que Dios bendijo a este hombre. Pero por causa de la bendición de un hombre, toda una generación había sido bendecida por un hombre.
Gloria a Jesús. En tiempos y generaciones Dios sigue levantando gente diferente. En el pueblo de Israel Dios tuvo que levantar a un Moisés. En aquel tiempo Dios necesitaba a un Moisés. Necesitaba a un Moisés que pudiera dividir el mar, que pudiera arrancar del pueblo de Israel a Egipto, arrancarlos de aquel lugar. Y Dios necesitaba levantar a un Moisés. ¿Están entendiendo dónde voy? Hay generaciones y tiempos que Dios levanta a hombres y mujeres para marcar, para transformar, para llenar y depositar algo en un lugar. Gloria a Dios. Dios había levantado también en un tiempo un hombre que luchaba con leones y con osos y era conforme al corazón de Dios. Aleluya. Y por eso Dios creó a David. Bendito Dios. Para que marcara aquella generación, para que fuera parte de una generación diferente. Y para este entonces ahora Dios estaba levantando a un Nehemías. Había una necesidad en aquel pueblo. Había un problema bien grande en aquel pueblo. Y Dios tenía que levantar a un Nehemías para ser diferente y para poder cambiar la trayectoria y la historia de toda una nación. Y Dios levantaba a este hombre llamado Nehemías. Un hombre cuyo, como había dicho, cuyo significado era Jehová conforta. Dios levantaba a este hombre y depositaba en este hombre un sentir en su corazón. A pesar que este hombre vivía en el palacio del rey, tenía todo lo que el rey a lo mejor deseaba que Nehemías tuviera, Nehemías lo tenía. Nehemías era un hombre que vivía para agradarle al rey, pero también vivía para agradarle a Dios. Y Nehemías entendía que había una situación fuerte en aquel entonces y entendía que por encima de yo vivir así y encontrarme en el lugar que me encuentro, mi generación está destruida. Jerusalén está quebrantada, todo lo que hay ahí está siendo arruinado, está destruido, y yo viviendo aquí en el palacio, y yo comiendo bien, y yo estando bien, pero allá están todos muriéndose, están todos destruidos. Yo tengo que hacer algo al respecto, dice su palabra. Entonces una de las cosas que tenemos que entender, el trabajo que Nehemías hacía con el rey lo hacía bueno. Amén. Era un copero, era un hombre de confianza, un hombre que ante los ojos del rey le favorecía. Entonces, ¿por qué Dios levantó a Nehemías? ¿Sabes por qué? Yo me ponía a entender y a buscar. Yo decía, wow, qué interesante. Dios levanta a este hombre, Nehemías, por el trabajo de excelencia que él hacía con el rey. Gloria a Jesús. Nosotros muchas veces en nuestros trabajos y en nuestros hogares queremos a lo mejor en nuestro trabajo recibir un sueldo mayor. Amén. ¿Cuántos quisieran cobrar más en sus trabajos? Amén. Pero una de las cosas, ¿estamos dando nuestro 100% en nuestro trabajo? ¿Estamos nosotros haciendo lo mejor en nuestro trabajo? Para entonces Dios ponerte en gracia con tus jefes. Nehemías se fue por encima de todo y él quería agradar al jefe, él quería cuidar al jefe, él quería proteger a su rey. Y Dios vio eso en el corazón y Dios lo bendijo. Y Dios depositó en este hombre un dolor, un sentir grande con Jerusalén. Él decía, ¿sabes qué, Nehemías? Te necesito. Eres un hombre que te has dedicado a trabajar. Eres un hombre que tienes un talento. Eres un hombre que tienes mucha responsabilidad y tus responsabilidades las has llevado al pie de la letra. Y por causa de tus responsabilidades y por causa de hacerlo por excelencia, ahora yo deposito algo en ti. Y yo te voy a marcar con ese sentir. Mi alma adora al Señor. Porque Nehemías trabajaba con excelencia. Nehemías siempre estaba dando lo mejor para él, lo mejor para el rey. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Algo tenía Jerusalén, había un problema bien grande. Mi alma adora al Señor. Dice su palabra que los muros habían sido destruidos. Los muros habían sido arruinados. Los enemigos podían entrar y tomar posesión de todo lo que había ahí. ¿Sabes qué interesante? Que nosotros ahora mismo vivamos todos en un lugar.
y que nada esté protegido. Que tú vivas en tu hogar y no tengas una puerta ni ventanas. Vas a tener el peligro de que alguien va a entrar ahí, alguien te va a robar. No vas a tener la paz en tu corazón de poderte dormir, porque no tienes ventanas en tu hogar, ni aún puertas en tu hogar. Así se encontraba Jerusalén. Jerusalén no tenía sus muros de protección. Todo el enemigo podía entrar y podía romper y podía destruir todo lo que ellos poco a poco estaban tratando de levantar. Todo estaban tratando de levantarlo, pero no tenían muros de protección. No tenían un lugar fijo que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Yo habito aquí y hay paredes que me rodean. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Desde tiempos antiguos las ciudades situadas en el Oriente Medio, escuchen, fueron rodeadas por muros de piedra con puertas que estaban custodiadas para proteger los ciudadanos de aquel lugar. Aleluya. Jerusalén no tenía esa protección. Jerusalén estaba a la experie de todo enemigo que entrara y destruyera todo lo que había ahí. Nosotros, yo no sé si nuestros familiares por muchos años hemos orado y por muchos años le hemos pedido a Dios que haga algo. Y entendemos que aún el enemigo sigue haciendo daño a nuestros familiares, sigue haciendo daño a nuestras posesiones. ¿Por qué? Porque no hemos levantado un muro alrededor de nuestra familia, porque no hemos levantado un muro alrededor de lo que es nuestro, de lo que Dios nos entregó. Y Dios quiere tratar con nosotros. Necesitamos levantar un muro de protección alrededor de los tuyos, alrededor de tu familia, alrededor de la gente que tú amas. Pero levantar un muro de protección toma tiempo. Nehemías entendía que tomaba tiempo. Nehemías entendía que para él poder levantar un muro, él necesitaba acercarse al rey, él necesitaba orar. Y según entendemos, la palabra dice que él se separó a hablar con Dios. Él entendía que había un problema grande. Él entendía que él no lo podía resolver solo. Él entendía que él no podía ir a Jerusalén a construir, a levantar este muro. Él no podía hacerlo solo. Él dependía de Dios. Y Nehemías dice que su palabra, él se retiró. Él quiso ayunar, él quiso apartarse para Dios. Para que entonces Dios tocara el corazón del rey. Y cuando él se presentara ante el rey, entonces el rey se movió a misericordia y le dijo: no te preocupes, Nehemías, ve y edifica lo que tengas que edificar. Y entendemos que luego Nehemías va y comenzó poco a poco a edificar aquel muro. Mi alma adora al Señor, para darle protección a aquellas personas. Y el domingo que viene hablaré de los problemas que hubieron. Hablaré de lo que pasó antes de esos muros conquistarlos. Pero en esta mañana yo te quiero hablar del comienzo de todas las cosas. Antes de tú tener un comienzo victorioso, necesitas formar un plano y llevarlo a cabo. Mi alma adora al Señor, amén. Para tú poder tener una familia en victoria, necesitas entender que primero, de antes de todas las cosas, tienes que tener a Dios en tu corazón. Buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dice su palabra que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Me están dando a entender a Dios. Antes de yo levantar un muro de protección a mi familia, yo tengo que levantarme ante Dios por la mañana. Yo tengo que levantarme de rodillas, buscar y postrarme ante Él. Mi alma adora al Señor. Nehemías podía entender eso. Había una necesidad bien grande en aquel entonces, pero Nehemías entendía que solamente a través de Jesucristo, a través de Dios, él podía entender y levantar aquellos muros. Si tú quieres levantar muros, tú tienes que también buscar la presencia de Dios. Tú también tienes que postrarte, tú también tienes que arrancarte de todo, tú también tienes que buscar de Dios. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Nehemías así lo hacía, y él entendía que él solamente podía alcanzar lo que él podía alcanzar a través de Dios. Iglesia, hay muros que tenemos que levantar, hay muros que tenemos que edificar, pero antes de todas estas cosas tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacerlo bien, porque Dios es un Dios que todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Amén. Nehemías era
un hombre que entendía todas estas cosas. Cuando yo vine el domingo pasado y yo entraba a este lugar, esa palabra retumbaba en mi corazón, aleluya, porque podía entender que Dios envió a Nehemías a esta casa. Mi alma adora al Señor. Ahora yo te quiero hablar personalmente. Los pastores que ustedes tienen, siéntanse privilegiados. Nosotros los conocemos por muchos años. Mi esposa, creo que más de 10 o 15 años ella los conoce. Siéntanse privilegiados. Cuando yo entré por esas puertas, yo veía como las cosas poco a poco están tomando otro giro. Yo comencé a llorar. Yo decía, Dios mío, tú has levantado a este Nehemías para este tiempo, para esta generación, para levantar esta iglesia, para que esta iglesia vuelva a tomar forma, porque Dios es un Dios que todo lo ve. Dios es un Dios que todo lo ve. Mi alma adora al Señor. Y yo vi hasta el piso nuevo. Yo decía, Dios mío, este hombre buscó dirección, este hombre oró, este hombre y su esposa se apartó para ti, buscaron dirección, entendieron que este era el lugar que tú querías para ellos y tomaron acción de venir a este lugar. Y poco a poco, al llegar a este lugar, han comenzado a levantar, como Nehemías en aquel entonces comenzó a levantar. A lo mejor tendrán sus tropiezos y sus luchas, pero en todo Dios les favorecerá. Mi alma adora al Señor, aleluya. Nuestro pastor también él buscó dirección para él poder conquistar. Yo me acordaba hace como 2 años o 3, yo hablaba con él y yo le decía, Pastor Amaro, yo creo que Dios lo va a poner a pastorear pronto. Y él como que lo pensaba, así estamos todos a la hora de pastorear. Pastorear es algo lindo, es algo precioso, pero es una responsabilidad enorme, que lamentablemente mucha gente no lo quiere. Pero Dios levanta Nehemías como nuestro pastor y le deposita en él la pasión y el amor por las almas y por su casa, y por eso nuestro pastor amado está con nosotros. Mi alma adora al Señor, aleluya. Yo sé que Dios va a seguir levantando a este hombre. Yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas grandes con este hombre y con cada uno de ustedes. Amén. Esta iglesia, yo entraba y yo decía, Dios mío, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes con cada uno de los hermanos que están aquí. Pacientemente esperé a Jehová. Y por años esperé a Jehová pacientemente. Y se inclinó Jehová a mí y tuvo atento su clamor a mí. Y me sacó, aleluya, me levantó, me transformó. Mi alma adora al Señor, aleluya. Este es el Nehemías de este tiempo. Nuestro pastor amado es el Nehemías de este tiempo. Y yo le doy gracias a Dios porque ellos no se encuentran con nosotros en esta mañana. Me siento más en libertad de hablar de ellos, porque dice la palabra que me alabe la boca ajena y no mi propio labio. Mi alma adora al Señor. Y yo te quiero decir que tienen un pastor bueno, un pastor que lo entrega todo, un pastor que no vende la verdad y la compra, un hombre íntegro que se ha dedicado a buscar a Dios, un hombre que lleva los latigazos de Cristo a sus espaldas, un hombre que se ha derramado ante Dios de noche y día, una mujer que ha estado a su lado en todo momento, una mujer que se ha levantado junto con él para caminar, junto con él para marchar, junto con él para hacer la diferencia. Y ellos han llegado aquí a Brooklyn para hacer la diferencia. Ellos han llegado para depositar en cada uno de ustedes el amor de Dios, el amor de Cristo, para depositar en ustedes la pasión de Dios en cada uno de ustedes. Para este tiempo Dios trajo a Nehemías a este lugar. Mi alma adora al Señor. Dios trajo a un Nehemías en aquel entonces. Dios trajo a un Nehemías y le dijo, levántate, por más cómodo que te encuentres allá en el palacio del rey, necesito que te levantes, necesito que hagas la diferencia, Nehemías, necesito que te postres ante mí, porque hay una emergencia, hay un problema en Jerusalén. No hay muros, está todo destruido.
Nehemías, necesito que te levantes de ese lugar. Necesito que salgas, Nehemías, del palacio del rey. Te voy a mostrar en las circunstancias que se encuentra el pueblo de Jerusalén. Necesito, Nehemías, que vayas. Nehemías dice su palabra que él se levantó y él vio la destrucción que había. Y él entendía, mi alma adora al Señor, que necesitaba hacer algo al respecto. Y Nehemías tomó acción de hacer algo al respecto. Hubieron algunos problemas, pero Nehemías se levantó. Nehemías tomó el control. Nehemías le dijo, sabes que yo me voy por encima de mi posición y yo me voy a humillar ante Dios. Nuestro pastor hizo lo mismo, aleluya. Oh, aleluya. Oh, yo siento honrarle, mi alma adora al Señor. Dice la Biblia que honremos, demos honra al que honra se merece. Y en esta tarde, ellos no están, y amén, porque ellos no están. Que se gocen por allá en Israel, mi alma adora al Señor. Pero yo le quiero dar honra al que honra se merece. Y ese hombre es un hombre de Dios. Un hombre que va a marcar la diferencia en este lugar. Un hombre que los va a levantar. Un hombre que ya poco a poco ha comenzado a levantar muros de protección sobre ustedes, sobre sus familias. Y Dios va a comenzar a usarlo a él para levantar a esta iglesia en el nombre de Jesús. Yo decía, Dios mío, esta iglesia es pequeña. ¿Dónde vas a meter a todos aquellos que han de llegar a este lugar? Porque este matrimonio es un matrimonio bendecido. Es un matrimonio que van a hacer la diferencia en este lugar. Es un matrimonio que tú vas a tocarle, Señor, y llegarlos a este lugar. Y ya ellos han venido a este lugar, Dios, aleluya. Aleluya. Solamente con Dios vamos a poder nosotros levantar nuestros muros. Vamos solamente nosotros poder separarnos para Dios. Vamos nosotros solamente poder levantar a una nación para Cristo. Mi alma adora al Señor. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, iglesia. Necesitamos el apoyo, necesitamos que ustedes nos ayuden. Mi alma adora al Señor. Que inviten amigos, aleluya. Esto es un lugar de protección, esto es un lugar de cuidado. Los muros se han levantado poco a poco. Dios va a comenzar a traer gente, Dios va a comenzar a traer gente enferma, gente herida, para que ustedes los comiencen a tratar, para que el pastor y la pastora los comiencen a sanar conforme a la voluntad de Cristo. Mi alma adora al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Estamos viviendo una generación dura, una generación diferente, en una generación difícil. Yo he entendido, y ustedes, no sé, a lo mejor las noticias que han visto, cómo el enemigo se ha levantado, cómo el enemigo ha querido destruir nuestra iglesia, cómo el enemigo la ha querido destruir. Y está creando leyes en contra de lo que está escrito. Y ha levantado leyes y argumentos en contra de lo que ha escrito Cristo en su palabra. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia al respecto? Aleluya. Levantemos muros, retirémonos, oremos para Dios. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado jamás Dios desampara. Yo creo que ha llegado el momento, iglesia, de postrarnos ante sus pies, de retirarnos para Dios, de orar hasta que las cosas comiencen a cambiar. Nehemías así lo hizo. Leamos el libro de Nehemías. Dice que él ayunó y oró por días. Él entendía en su corazón: yo soy el único que puedo hacer la diferencia. Oh, mi alma adora al Señor. Yo soy el único que me puedo retirar para Dios. Yo soy el único que me puedo postrar a favor de aquel pueblo que sufre. Yo soy el único que puedo hacer la diferencia. Nehemías lo hizo así. Nehemías se postró. Nehemías oró hasta que Dios comenzó a cambiar las cosas. Oh, mi alma adora al Señor. Hasta que Dios comenzó a tocar el corazón del rey. Dios solamente pudo hacer eso porque Dios vio el sufrir de un hombre. Mi alma adora al Señor. Si tu familia anda en peligro, si tus hijos están en peligro, si esta comunidad tú has visto que está en peligro, póstrate ante Dios. Derrama todo tu ser ante Él. Mi alma adora al Señor. Hasta que tus ojos vean la respuesta de Dios.
Nehemías oró hasta que él vio la respuesta de Dios. Yo he visto tantas noticias de nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en Colombia, nuestros hermanos en Honduras, en Guatemala, nuestros hermanos en aquellos en el sur, cómo son arrancados sus hijos de sus padres. Oh, mi alma adora al Señor. Cómo el gobierno arranca a sus hijos de sus padres. Y eso a mí me ha quebrantado de tal manera que vivo orando para que Dios haga algo al respecto. Yo le digo, Señor, a lo mejor yo soy el Nehemías que viviré orando para que tú hagas algo al respecto. Porque esta nación se ha descuidado, esta nación se ha alejado de Dios. Pero aún Dios tiene un remanente que ha de levantar y somos nosotros. Aleluya. Un remanente que haga la diferencia en medio de este caos que está viendo. Nehemías hizo la diferencia, mi alma adora al Señor, aleluya. Nehemías hizo la diferencia, él entendía que él podía hacer la diferencia si él vivía postrado ante Dios, aleluya. No sigamos viviendo en la manera que estamos viviendo, hagamos la diferencia. Si estamos orando 10 minutos, oremos 15. Si estás orando media hora, ora 45 minutos. Aleluya. Esta nación te necesita. Tu familia te necesita, mi alma adora al Señor. A lo mejor tú eres el Nehemías que Dios está buscando para que tú levantes la nación. Para que tú levantes tu familia, mi alma adora al Señor. Aleluya. Hay gente enferma, mi alma adora al Señor. Dios anda buscando un Nehemías que viva postrado ante él a favor de esa gente enferma, a favor de aquellos niños que están siendo arrancados, a favor de aquellos padres que sufren. Dios anda buscando a un Nehemías. Dios lo encontró aquí y Dios lo encontró también en esta iglesia. Por eso Dios levantó a los pastores amados para que tomen control sobre este lugar y hagan conforme Dios indique. Dios levantará este lugar. Aleluya. Iglesia, solamente te quería dar la introducción de lo que ha de venir. No se pierdan esto el domingo que viene. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Se me dieron instrucciones que no me podía mover de aquí a acá porque me están grabando, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. Dios quiere levantar Nehemías, aleluya. Dios quiere levantar Nehemías. Y yo cada uno de los que veo a ustedes los veo como Nehemías. Gente que tienen la capacidad y el potencial de postrarse a sus pies hasta que Dios haga algo al respecto. Mi alma adora al Señor. Nehemías oró. Nehemías se apartó. Nehemías ayudó. Luego Nehemías confrontó el problema. Nehemías fue donde el rey. Y el rey Nehemías ni habló. Cuando el rey le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué hay tristeza en tu rostro y en tu corazón? Luego Dios usó ese escenario para entonces Nehemías abrirse y el rey responder. Tenemos la llave de la respuesta que está en Dios. Está en Dios. Las puertas de los cielos serán abiertas para que nosotros, sus hijos, caminemos sobre ellos. Pero nos requiere tiempo, mi alma adora al Señor. Sacrifiquémonos a favor de tu familia. Si Dios te ha llamado de entre tantos, aleluya. Yo no sé si aquí todos son cristianos y en sus hogares todos son cristianos, y en su comodidad todos son cristianos, y en sus trabajos todos son cristianos. Pues gloria a Dios por eso. Pero en mi comunidad no todos son cristianos, en mi trabajo no todos son cristianos, en mi familia no todos son cristianos. Pues yo tengo que hacer la diferencia. Yo tengo que hacer ese Nehemías que Dios anda buscando. Yo tengo que hacer ese hombre que me postre a favor de ellos, para que Dios levante, para que Dios sane, para que Dios restaure, para que Dios rompa cadenas. Yo tengo que ser ese hombre. Mi alma adora al Señor. Aleluya.
iglesia, por años hemos visto el problema. Y taman su kundaraman su italai. Por años hemos visto el problema. Y por años no hemos querido resolver el problema. Y por años vemos como nuestra familia se pierde. Mi alma adora al Señor. Vemos como nuestra comunidad se aleja más de Dios. Vemos como nuestro trabajo no le sirve a Dios. Hagamos la diferencia. Vivamos postrados ante Dios a favor de ellos. Nuestra familia nos necesita. Mi alma adora al Señor. Nuestra familia nos necesita. Hay alguien que tiene que doblar rodillas a favor de alguien. Mi alma adora al Señor. Oh, poderoso es Dios y digno de ser exaltado. Aleluya. Nehemías vio. Iglesia, Nehemías vio el problema. O a Nehemías le contaron el problema. Aleluya. Y Nehemías dijo: espérate, tengo que hacer algo al respecto. Nosotros hemos visto el problema por años. Por años. Es momento de actuar. Este viernes pasado tenía vigilia con los caballeros, porque todos los meses me reúno con ellos. Y el mes pasado me reuní y este mismo sentir se lo puse a ellos. Y le dije: hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Esto no se trata de palabras, se trata de hechos. Aleluya. Se trata de tomar acción en el problema. Aleluya. Y su palabra me ha enseñado: si mi pueblo se humillase. Y le dije a todos los caballeros: por favor, es tiempo de humillarnos. Y un grupo me respaldó y nos postramos en el altar y nos humillábamos. Y yo sé que Dios va a hacer la diferencia. Yo sé que Dios va a actuar, porque un corazón contrito y humillado jamás Dios va a desamparar. Y yo le decía: Señor, nosotros somos los Nehemías de este tiempo. Tú nos has formado, tú nos has diseñado para hacer la diferencia. Y en tu nombre haremos la diferencia. Iglesia, es tiempo de nosotros hacer la diferencia. Es tiempo de nosotros hacer la diferencia. Hemos visto el problema, hemos escuchado del problema, y por años he estado ahí presente el problema. Usted se imagina si aquí habemos 30, 25, 30. En la nación de Estados Unidos, todas las iglesias nos postremos ante Dios. Que estos 25 se tornen en miles de personas postrándonos ante Dios. ¿No crees que Dios se moverá a favor de nosotros? Aleluya. ¿Tú no crees que Dios se va a mover a favor de nosotros? Si su pueblo se humillase, ¿tú crees que Dios no se va a mover a favor de nosotros? Y eso es lo que yo ando pidiendo. Que todo el pueblo se postre ante Dios. Te imploro de todo corazón que te encierres en tu secreto y hables con Dios. Hay un problema bien grande. Tú eres la respuesta. Yo soy la respuesta. Hay un problema bien grande en tu hogar. Hay un problema bien grande en tu trabajo. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Si Dios le plació sacarte de donde sacó y transformarte y hacerte nueva criatura, es por un propósito. Escúchelo, por un propósito Dios te sacó de donde te sacó. Te limpió, te redargulló, te hizo nuevo. Por un propósito es. Porque alguien necesita de ti. Eres el Nehemías de este tiempo. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. No soy un predicador que duro horas, pero soy un predicador que habla su palabra y va al grano. Y hablo conforme Dios ponga en mi corazón. Aleluya. ¿Puedo caminar? Tenía un miedo. Tenía un miedo increíble. Yo decía: Dios mío,
mientras él me dijo, estaba orando y decía, Señor, no me permitas que me mueva, no me permitas que no me mueva de la ventana. Porque yo camino, yo soy bien activo. Pero hay un problema. Ustedes han entendido que hay un problema. Ustedes entendieron que en Jerusalén hubo un problema, ¿entendieron, verdad? Hubo unas murallas que no estaban. Estuvieron, pero no estaban. Fueron consumidas, quemadas y destruidas. Y Dios en medio de este proceso levantó un hombre y le dijo, te levanto en este tiempo de angustia para que edifiques lo que se había destruido. Eso fue el trato que Dios hizo con Nehemías. Te levanto en este tiempo porque necesito que alguien haga la diferencia y que alguien actúe. No que vea, que actúe. Y Dios sabía que en el corazón de Nehemías él iba a actuar. Él iba a actuar. Y él se levantó Nehemías y poco a poco vamos a saber lo que sucedió. Pero en este entonces Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros para hacer la diferencia. Tu hogar necesita de ti. Tu trabajo necesita de ti. La comunidad necesita de ti. Hagamos la diferencia. Tus oraciones son importantes. No te canses de orar. Oh, mi alma adora al Señor. Tus oraciones son importantes. No te canses de orar. En la madrugada o durante el día levanta tus murallas de protección a favor de los tuyos, a favor de esta casa, a favor de esta nación. Que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Dios se va a mover de una manera increíble, porque a mí me gusta leer su palabra, porque yo creo en su palabra. Su palabra me dice que donde hubo el pecado, la gracia, ¿qué? ¿Sobre qué? Me está dando a entender Dios que en este mundo o en este tiempo de caos va a haber un avivamiento sobre todos nosotros de una manera increíble. No estoy viendo la destrucción que a mis ojos ven, estoy viendo el avivamiento que ha de llegar. Pero es necesario que nosotros nos postremos ante Dios, que demos más de lo que estamos dando, que bendigamos a los pastores de esta iglesia, que los ayudemos en todo. Yo sé que Dios va a comenzar a depositar en ellos una visión nueva, planes nuevos. Marchemos con esos planes, mi alma adora al Señor, que vamos a conquistar también a Brooklyn para Cristo. Amén, iglesia. Pues Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Aleluya. Si has sentido, mi alma adora al Señor, que Dios trató contigo, aleluya, el altar está abierto, queremos orar por ti, mi alma adora al Señor. Oh, mi alma adora al Señor. No sé si el hermano me puede ayudar con un cántico, aleluya. Poderoso es el Señor. Mientras que nuestro hermano toca un cántico, el altar está abierto. Si has sentido que Dios trató contigo, Dios trataba conmigo con este mensaje y con estos pastores tan lindos, y yo decía, Dios mío, gracias. Qué privilegio es que esta iglesia tenga los pastores que tiene. Son gente dedicada, wow, gente dedicada, que corren una milla extra por ti y por Dios. Mi alma adora al Señor. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí,